Análisis en la 100.5. 8:07, estás en Pauta de Análisis, en Radio Pauta, la 100.5. A ver, temas para profundizar con nuestro entrevistado que ya tenemos en contacto. Uno, la presión oficialista que hay, Connie, para ampliar una restricción para que Julio Ponce Lerú, ¿no es cierto?, en empresa conjunta entre Codelco y Soquimich. Ahí hay una tensión donde algunos hablan incluso de un daño reputacional. Pero también las expectativas que hay en torno al discurso presidencial del próximo sábado 1 de junio. De eso y más queremos conversar esta mañana con Daniel Núñez, senador del Partido Comunista. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Claudia. Un gusto saludar también a Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? ¿Partamos por la cuenta pública? Partamos por la cuenta pública. El presidente de su partido, Lautaro Carmona, dijo ayer que lo que diga el presidente o la cuenta pública del próximo 1 de junio va a ser significativa para lo que ocurra en las elecciones del mes de octubre. ¿Qué significa eso? Primero, si usted coincide con lo que dice el presidente del Partido Comunista, y en la práctica, ¿qué significa? ¿Es una presión para que el presidente haga anuncios, se comprometa con promesas que tal vez no se han cumplido? ¿Qué significa? Bueno, yo comparto lo que señaló Lautaro Carmona. Estamos ante una coyuntura, un año electoral, elecciones tan importantes como gobernadores, alcaldes, alcaldesas, y obviamente la gestión del gobierno impacta en los partidos que somos de gobierno. Entonces, es muy importante para mí que, yo diría dos cosas. Primero, que el presidente Boric retome el relato de transformación social que le permitió ganar la presidencia, y eso implica tener una proyección de superación del neoliberalismo y un legado que se instale en un segundo gobierno. Y en paralelo, ser capaz de plasmar ese relato en medidas inmediatas que mejoren la calidad de vida de la gente. Porque cuando uno discute en la política, a veces se aleja de la vida cotidiana de las personas, y la gente en Chile, y hay que reconocerlo, lo está pasando mal, está agobiada. Y hay cosas tan sencillas como este invierno crudo, que incluso con suerte nos llegó aquí a Coquimbo, bueno, que baja el precio del gas, de la parafina, los alimentos. Chile necesita alimentos más baratos y que sean sanos. El acceso a los créditos, el presidente dijo, yo le encuentro toda la razón, que los bancos son coñetes. Yo le diría especialmente coñete con las pymes, y las pymes están agobiadas, y resulta que no hay mecanismos para facilitar y entregar créditos más rápido y más barato, más inversión pública en transporte. Yo te diría que ese es un tema. Entonces, yo espero que el presidente en eso sí haga anuncios concretos, senador, que en 2 o 3 meses más la gente los vea, que mejoró su calidad de vida. Digamos. Senador, uno podría decir, lo escucho atenta, que el Partido Comunista quiere poner un poquito de presión sobre el discurso del gobierno. Se lo planteo porque la propia vocera militante de su partido, Camila Vallejo, ha dicho que el presidente va a abordar fundamentalmente la gestión, va a ser más un balance que anuncio. Y sabemos que el tono del discurso presidencial va a tener más que ver con el valor de la estabilización del gobierno, más que con seguir avanzando en una agenda reformadora, como usted dice. O sea, hay un impulso reformador del gobierno que parece que ha ido quedando atrás. Entonces, ¿el Partido Comunista quiere presionar un poco en una agenda más dura, más firme respecto de lo que queda de gobierno? Es que yo creo que todos los que somos autoridades de gobierno o figuras políticas tenemos que sentirnos presionados y agobiados por lo que le está pasando a la gente en Chile hoy día. Entonces, usted me dice que nosotros debemos presionar al presidente, sí. Y nosotros también nos sentimos presionados, y el presidente también nos debe presionar para que las cosas avancen más rápido, por ejemplo, en el Parlamento en materia legislativa. Entonces, nuestro accionar tiene que tener en política un sentido de urgencia, y desde ese punto de vista, sí, yo creo que el gobierno debe retomar una senda y un relato transformador, pero eso no implica solo los grandes proyectos, también implica medidas inmediatas, que algunas son de gestión que no conllevan proyectos de ley. Por ejemplo, senador, eso significa, más inversión en transporte público en regiones. No requiere un proyecto de ley, pero sí requiere ponerle plata, ponerle presión a la gestión, apurarle la labor, porque ahí hemos hecho muchas cosas. Disculpa, Constanza, o el plan de emergencia habitacional. No requiere ley, hemos avanzado mucho. Yo estaba viendo la meta, 45% de cumplimiento, 117.000 viviendas, otras 120.000 en construcción, pero bueno, todavía se puede hacer más. Entonces, se trata de trabajar con un sentido de urgencia. Yo creo que estamos convocados a eso. Usted dice retomar el relato transformador. ¿Se perdió ese relato transformador del gobierno? Yo creo que es un hecho que yo no puedo desconocer, que ese relato transformador quedó en un segundo plano. Ahora, ¿por qué?
porque la coyuntura nos puso temas que nos obligaron a concentrar toda la energía. Inflación disparada a inicios del gobierno, derrota en el apruebo, quedamos en minoría después en el Parlamento, que se hizo evidente, la crisis de seguridad. Y yo, por supuesto, que apoyo que el gobierno se concentrara en esos temas, porque si el país está con riesgo de recesión económica, con inflación disparada, con crisis de seguridad, obviamente la gente no ve no siente que otros temas puedan ser relevantes. Por lo tanto, el sentido transformador quedó en el segundo plano por una coyuntura que nos obligó a estabilizar el país, pero hemos avanzado en estabilizarlo. No está hecha toda la pega, pero estamos mejor que hace 2 años atrás. Sin embargo, siguen habiendo problemas estructurales sin solución. Por ejemplo, las pensiones de pobreza que tenemos en Chile, y que siguen siendo una cosa que nos duele, digamos, en el corazón por Pero, los adultos senador, mayores. hay cosas que el gobierno, según uno ha escuchado al propio presidente, no puede aprobar una reforma a las pensiones si no cuenta con el apoyo de la derecha, y eso va a significar negociar. Usted lo sabe bien porque es senador y porque la ministra del Trabajo es de su partido, es del Partido Comunista. Entonces, eso es realismo político también. Es decir, el país que usted está mirando, el mismo país que votó, que rechazó una constitución y que a lo mejor cambió la agenda, como dice usted, porque hoy crecimiento y seguridad son la prioridad para la ciudadanía. Y 2, ¿qué pasa con las negociaciones? Porque para poder avanzar en reformas estructurales va a requerir acuerdos políticos. Bueno, nosotros no negamos a que hayan acuerdos políticos. Hay grandes reformas que este gobierno logró sacar adelante, el royalty de la gran minería del cobre, con acuerdo. Por lo tanto, que nosotros queramos reforma a pensiones nos obliga a un acuerdo, pero que el acuerdo sea para avanzar y no que el acuerdo sea para mantener la desigualdad y las pensiones de pobreza, o sea, porque entonces no es acuerdo, es algo que nos deja estancados. Y bueno, en crecimiento económico nosotros tenemos el desafío, y que yo lo tomo, de que no sentirnos satisfechos porque el país retoma un crecimiento del 2%, queremos volver a tasas sobre el 5%, que es lo que llegó a tener Chile en la década del 90, pero eso requiere un giro en las políticas neoliberales, que son las que tienen la economía con un estancamiento estructural, y yo creo que en eso hay que ser muy audaz. Y esa audacia, ¿usted la ve en el gobierno o se la exigen al presidente Gabriel Boric, pensando en que esta es la tercera y la penúltima cuenta pública y entramos en un año, ya estamos en elecciones, digamos, a puertas de, tenemos elecciones primarias la semana siguiente de la cuenta pública, después vienen las elecciones propiamente tal en octubre, el próximo año, para qué decir? ¿Hay tiempo todavía para que el gobierno sea audaz como usted está pidiendo y retome ese relato concreto transformador? Yo veo audacia en el gobierno y le exijo más audacia todavía, porque creo que nos queda poco tiempo, como tú bien describías, Constanza, y eso implica que tenemos que apurar el tranco para poder cumplir con aspectos fundamentales del programa de gobierno. Entonces, hay proyectos de ley que yo creo que habría que ponerle urgencia en el Parlamento, la nueva ley de pesca, el proyecto de ley que desintegra el mercado del gas licuado. El precio del gas está disparado y resulta que hay un proyecto de ley que desintegra el mercado y que reduce los precios del gas licuado en un 30%, pero la derecha no lo quiere votar en la Cámara y no se legisla. La Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que va a crear una nueva entidad que va a permitir mejor acceso al crédito para las pymes y para sectores nuevos como pueden ser las energías renovables. Entonces, a mí me parece que en eso el gobierno va a tener que poner más presión al Parlamento, porque hay un boicot evidente de la derecha en el Parlamento y eso también nos estanca en avances que la gente nos está pidiendo. Sí, se ha hablado mucho de eso, senador Daniel Núñez, ¿no? De lo que ustedes llaman el boicot de la derecha, que para otros es un bloqueo en las leyes, llámeselo, pero también es cierto que han tenido problemas entre ustedes mismos, entre las famosas dos almas, digamos, del gobierno, entre estas dos coaliciones, para poder ponerse de acuerdo y avanzar también. O sea, uno ha visto que las grandes diferencias en varios proyectos emblemáticos del gobierno las tienen ustedes, a Prodignidad, con Socialismo Democrático. Lo que pasa, Claudia, es que los gobiernos de coalición o de alianza conllevan diferencias en su seno, y yo creo que no hay que negar las diferencias ni ver en ellas un mal per se, sino que hay que tener la sabiduría política para hacer que esas diferencias en su momento pasen a segundo plano y poner al centro lo que nos une. Y yo ahí sí recojo un sentido de autocrítica, que a veces nos gusta más polemizar, nos gusta más la frase que le pega al aliado que al adversario político. Yo creo que en eso a veces se pierde la brújula en el oficialismo. Yo sí me gustaría a veces un tono un poquito más reposado y no estas declaraciones tan disonantes
Sí. Que salen, digamos, de repente. Sí, senador, lo que pasa es que hoy día son muchos los que dicen que el presidente Gabriel Boric giró hacia un tono más socialdemócrata. Y yo lo que le quiero preguntar a usted como senador del Partido Comunista es si lo que existe hoy día en las filas de su partido o de la militancia comunista es un descontento con el gobierno por un giro hacia la socialdemocracia. ¿Sienten como que hay una traición como al ímpetu reformador del comienzo del gobierno? ¿Hay un descontento? Nosotros consideramos que este gobierno tiene un ímpetu transformador que la coyuntura lo ha aminorado y que debe retomar con fuerza, y confiamos en el liderazgo del presidente de la República, confiamos en su convicción de querer superar el neoliberalismo, y en esa tarea nos vamos a encontrar con socialdemócratas, con gente de izquierda antineoliberal, con gente de izquierda con perspectiva socialista como somos los comunistas, con demócratas cristianos con principios y convicciones democráticas, por lo tanto, con independientes, con ecologistas, por lo tanto no hay acá una muralla china que divida a los socialdemócratas, a la izquierda, otra muralla china a los ecologistas. Nos une superar un neoliberalismo que ha generado profundas desigualdades sociales, que ha generado una crisis ambiental brutal para Chile. Por lo tanto, podemos avanzar, yo no veo en eso un antagonismo. Ya, estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, tiene que estar presente en la cuenta pública del próximo sábado el proyecto y ojalá en detalle de cómo va a cumplir el gobierno con la solución, condonación del CAE. ¿Y tiene que ser una condonación? Bueno, a ver, yo en lo del CAE, claro, han sido un poco contradictorias las versiones públicas del gobierno, entonces cuesta para mí interpretarlas cada una. Mira, yo me quedo con ¿Pero qué es lo que usted cree que tiene que... ¿Qué es lo que usted esperaría que el presidente dijera el próximo sábado sobre el CAE? Que anunciara un proyecto concreto de condonación o una solución. Yo espero que el gobierno, cuando dé un anuncio sobre el CAE, sea un anuncio completo, con certeza absoluta, que no dejemos espacio ambiguo a interpretaciones antojadizas, y por supuesto que a mí me interesa que se cumplan los compromisos del programa del presidente. Ahora, ese compromiso era una condonación universal, y eso el mismo gobierno ha dicho que es imposible hoy día. Bueno, por eso yo creo que lo importante es que el trabajo que está haciendo el ministro Cataldo de un diálogo prelegislativo se agote primero. Entiendo que el compromiso es presentar un proyecto de ley en el mes de septiembre, y yo estoy expectante del proyecto de ley que ingrese en el mes de septiembre y que sea un proyecto de ley muy sólido. Ahora, ahí habrá que ver el fundamento. Lo real es que hoy día tenemos una morosidad del 45%, lo real es que tenemos 1,8 millones de personas que están endeudadas con el CAE y no han podido pagar, y eso es un problema. Ahora, si hay condición económica o no para condonar el 100%, para que sea parcial la condonación, para que esto sea acompañado de un nuevo sistema de financiamiento, eso, Constanza, hay que discutirlo técnicamente y para eso hay que trabajar. Y por lo tanto el presidente no está obligado a hacer el anuncio el 1 de junio. Yo entiendo que los detalles vienen en el proyecto de ley de septiembre, y a mí eso me interesa que se presente al Congreso y no se postergue del mes de septiembre. ¿Ha sido un error entonces que el gobierno haya adelantado una discusión que todavía no ha decantado? A mí me gusta que cuando se instale una discusión sea con las mayores certezas posibles y así no generar falsas polémicas. Yo no sé muy bien cómo surgió este debate, no recuerdo ahora, pero me da la impresión que este no fue un anuncio que hizo con bombo y platillo el ministro de Educación, así que habría que revisar por dónde vino el anuncio original. Digamos, la primera persona que habla oficialmente de esto, porque se lo preguntan, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que anuncia este proyecto para septiembre. Pero claro, había cierto ruido que sale del sector como del Frente Amplio en la previa de la cuenta pública. De ahí empieza a salir y a reflotarse el tema del CAE, pensando en que debía aparecer en la cuenta pública de este sábado. Y ahí es donde la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dice que esto se hace solo por motivaciones electorales, que era un ofertón electoral estar hablando de la condonación del CAE hoy día. Bueno, es que yo creo que los partidos tienen legítimo derecho a plantearle expectativas al presidente, que además no son antojadizas, surgen del programa de gobierno. Y en ese sentido, por supuesto que los diputadas del Frente Amplio y también del Partido Comunista han planteado la necesidad de abordar este tema que agobia a los jóvenes. Ahora, porque ellos plantean una inquietud, después se les responda de partidos aliados que esto, digamos, es un ofertón electoral, me parece que es desproporcionado. Y ahí está lo que yo creo que también son autogoles, porque
es legítimo que la presidenta del Partido Socialista tenga una mirada distinta de qué hacer con el CAE, pero bueno, eso se puede abordar en un debate interno, en un tono mucho más constructivo y no con descalificaciones. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Brevemente voy a dar un puntito que fue portada en el diario La Segunda de ayer y que es un tema importante que tiene que ver con esta empresa conjunta entre Codelco y Sokimich, porque tanto usted como Yasna Proboste, como Juan Luis Castro han sido muy duros en señalar que hay que ponerle una ampliación, una restricción a Julio Ponce Lerú y a sus hijos en esta empresa naciente alianza, ¿no es cierto?, de una eventual presencia por el controlador del grupo Pampa. ¿Por qué la figura de Ponce Lerú sería ruidosa en este acuerdo? Sí, yo primero, Claudia, destacaría que a raíz de que hablamos de las diferencias en el oficialismo, que fíjate que aquí parece que tenemos acuerdo, porque por lo menos Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, tenemos una misma mirada. Bueno, es que esto tiene que ver con el rol de la empresa Sokimich, el financiamiento ilegal de la política, que fue un fenómeno que todavía, por supuesto, que nos duele y no debe volver a ocurrir, con el hecho que esta empresa actuaba en forma de vulnerar distintas leyes en distintos minutos. Recordemos que ellos intentaron una norma en una ley específica de la minería que les permitía no pagar impuestos específicos a la minería. Entonces hay un comportamiento muy doloso de quien era cabeza en ese instante públicamente de Sokimich, que es Julio Ponce Lerú, y producto de eso en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo contrato entre Corfo y SQM se estableció que Julio Ponce Lerú ni sus familiares directos podían ser parte del directorio de la empresa para justamente darle transparencia a la relación que Sokimich tenía con Corfo. Y lo que uno se pregunta es por qué algo que ya quedó instituido en la relación del Estado con Sokimich el 2018, tendríamos que retroceder ahora en este gobierno. No hay ningún motivo para retroceder. Por lo tanto, no es algo nuevo. Nosotros estamos pidiendo ¿Pero por qué se piensa que va a retroceder si la cláusula está vigente? Porque ahora se sale de un acuerdo Corfo-SQM a un acuerdo Codelco-SQM. Claro. Y por lo tanto, al ser un nuevo contrato, no se basa necesariamente en el contrato que tenía la Corfo. Claro, pero yo creo que desde ese punto de vista a mí me parece que es una condición. Eso es lo que hemos planteado. Claro, pero usted lo que finalmente quiere es que un criterio que ya operó se instale, ¿no es cierto?, en otro acuerdo. No es el mismo. Mi pregunta tiene... Claro, yo entiendo. Criterio que tuvo el Estado en la relación con esta empresa para asegurar transparencia y probidad se mantenga. Claro. La pregunta es que si la figura de Ponce Lerú podría retrotraer, echar para atrás un acuerdo que ya está para explotar el Salar de Atacama hasta el 2060. ¿Podría ponerse en riesgo ese acuerdo por la figura de Ponce Lerú? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que hay un preacuerdo. El acuerdo no está finalizado, las negociaciones tienen que finalizar ahora. En mi opinión, si esto es complejo, puede que tome más tiempo incluso, pero para mí y para el Partido Comunista, la transparencia y la probidad, con recursos tan importantes como son los recursos del litio y con una familia que viene de una privatización que hizo la dictadura como corrupta, como la que hizo Ponce Lerú, es requisito. Por lo tanto, en mi opinión, si no se cumplen ciertos requisitos mínimos de probidad, nosotros preferimos que se busque otro camino. Ella hay otras opciones para explotar el Salar de Atacama, hay otras empresas con las cuales negociar y habrá que buscar ese camino, pero yo espero que estas normas se puedan incorporar al acuerdo entre Codelco, SQM y esta nueva empresa del litio con control del Estado avance, pero no a cualquier coste ni a cualquier precio. Nos quedan pocos minutos, senador Núñez. Quiero preguntarle por la formalización que se realizará mañana en contra de Daniel Jadue, del alcalde de Recoleta. Y quiero preguntarle si ustedes, primero, sienten que lo que va a ocurrir mañana, esa formalización, ¿les da garantías de que digamos, va a ser un juicio justo, como se dice, o una formalización, porque lo de mañana es todavía una formalización, pero podrían pedirse medidas cautelares, podría pedirse la prisión preventiva incluso del alcalde de Recoleta? Bueno, mira, la verdad es que yo tengo la convicción de que este juicio que se inicia con la formalización mañana del alcalde Daniel Jadue va a permitirle al alcalde defenderse en sede judicial y demostrar su inocencia. Tengo la absoluta convicción de su inocencia en relación a los cargos que se le están formulando y bueno, y si se llegara a pedir la prisión preventiva, a mí me parece que es una solicitud absolutamente desproporcionada. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva se basa en dos supuestos: que el involucrado quiere escapar del país, yo eso lo descarto absolutamente, no hay ningún elemento que
que pudiera a alguien en la mente más alocada pensar que el alcalde Jadwe se va a fugar de Chile. Y lo segundo es porque se lo considera un peligro para la sociedad. Entonces yo no puedo entender cómo al alcalde Jadwe, que supuestamente se lo acusa de malversación por asociarse con otros municipios para conseguir remedios más baratos, para conseguir también incluso audífonos para adultos mayores, hacer esa acción pueda constituir un peligro para la sociedad. Entonces, francamente, si mañana se le pide la prisión preventiva al alcalde Jadwe, sería un acto absolutamente desproporcionado, y uno sí pensaría que ahí la Fiscalía está actuando con un criterio más bien de parcialidad. Bueno, un punto ese, la acusación, el propio fiscal nacional ha sido muy duro en señalar que de repente sobre la fiscalía se están instalando sospechas de móviles políticos. Hay sectores de la oposición que lo acusan, por ejemplo, con el caso de la fiscal Jimena Chong, y ustedes del Partido Comunista lo acusan en este caso. Entonces, complejo politizar el rol de los fiscales. Yo no he acusado, estoy simplemente suponiendo, constatando, o sea, estoy pensando en lo que puede llegar a ocurrir y que en mi juicio no tendría fundamento, pero yo confío en que el alcalde Darren Jadwe va a mostrar su inocencia a lo largo de este juicio, y por supuesto espero que la Fiscalía actúe con seriedad, rigurosidad y con imparcialidad. Senador Daniel Núñez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Que tenga un buen día. Listo, muchas gracias. Saludos, Claudia y Constanza.